Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar algunas de las personas que fueron llamadas a comparecer dentro de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para continuar con el tratamiento al proyecto de ley que envió el Ejecutivo sobre la mejora recaudatoria en cuanto o a través del combate del lavado de activos. Vamos a escuchar el pronunciamiento de Genaro Baldión, quien es presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, quien nos va a dar detalles de cuál es esta propuesta por parte de la asociación para aportar con este proyecto enviado por el Ejecutivo, y también vamos a escuchar el pronunciamiento de la asambleísta María Mercedes Derbs, quien pertenece a esta comisión. Bien, el sector automotor desde el año 2005 está regulado por la Ley de Control del Lavado de Activos, que ha tenido varias modificaciones, varias reformas que han venido fortaleciendo los mecanismos de control, las instituciones vinculadas al control del lavado de activos. Y desde entonces las empresas automotrices han venido desarrollando procesos, invirtiendo también en equipos de trabajo. Cada empresa tiene entre al menos 6, 10 personas solo dedicadas a la revisión, al control, a la supervisión y a la reportabilidad del lavado de activos. Entonces venimos a informar a la Asamblea Nacional todo lo que ya actualmente hace el sector automotor, las empresas formales del sector automotor. Recordemos que en el sector automotor tanto tenemos el comercio de vehículos nuevos como de vehículos usados, y muchas de las empresas formales también están en el giro de la comercialización de vehículos usados. De ahí que también pensar en un nuevo tributo, un nuevo impuesto adicional a los 24 que ya tenemos actualmente, que pesa sobre los vehículos, pues nos parece que no es ni el mejor momento ni la mejor manera para poder impulsar el control de lavado de activos en el país. Presidente, ¿hay alguna posibilidad, usted que maneja y con la experiencia, de que en alguno de estos negocios se pueda estar lavando dinero, como han dicho algunas autoridades? ¿Podría darse ese el caso, pese a lo que usted nos dice, todos los controles que existen en los negocios que ustedes regentan? Por supuesto, siempre pueden existir casos específicos, casos puntuales en el que exista lavado de activos en el comercio automotor, incluyendo en vehículos nuevos, y justamente de eso se trata, precisamente esta labor conjunta entre el sector privado, las empresas formales y la institucionalidad en términos de la reportabilidad. Nosotros arrancamos este proceso con la identificación del cliente, conocerlo, conocer al cliente es el primer paso que se da, y eso implica un formulario que a veces es engorroso. Cuando uno comercializa un vehículo, pues tiene que pedir una gran cantidad de información económica al cliente, y esa información, cuando existe algún indicio, sospecha de que pudiera estar detrás un lavado de activos, debe reportarlo inmediatamente. Aparte, existen reportes mensuales y permanentes y consultas que van y vienen de las entidades de control, de la UAFE, de la Fiscalía y de demás entidades que están vinculadas al control del lavado de activos, y las empresas están pues atentas a esas respuestas. Puede existir, por supuesto, que pueden existir casos, y también medios y establecimientos incluso que puedan operar de manera irregular, y por supuesto que siempre el fortalecimiento de estos mecanismos de control es necesario. ¿Cuál es la propuesta que traen en todo caso? Más allá de presentar el argumento, ¿hay alguna propuesta quizá en firme que ustedes van a plantear hoy a la comisión? Bien, debemos tener presente que hay mucho todavía por hacer. Y una de las formas más efectivas para poder impulsar y fortalecer el control del lavado de activos es la inteligencia, la interconexión de los sistemas de información. Hoy existe un registro vehicular vulnerable en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está matriculando un vehículo o una reserva de dominio, hemos identificado muchos casos en que se adulteran esos registros vehiculares. Necesitamos fortalecer el sistema de registro vehicular e interconectarlo con los sistemas de inteligencia vinculados al control del lavado de activos. Aquí estamos ya en el siglo XXI, donde la tecnología es la que manda, donde la inteligencia artificial es la que está presente, y es ahí donde tenemos que poner mayor énfasis, más que en nuevas legislaciones que ya las tenemos. El comercio de vehículos nuevos y usados ya está sujeto a la ley de control del lavado de activos. Ahora falta la implementación, y para eso nos parece que los mecanismos de inteligencia y sobre todo de sistemas de información son los que deben ser el pilar fundamental para este objetivo. Ahora, la presidenta de la comisión señalaba de que
la ley va a ir hacia la reducción o a la eliminación del impuesto del 1% para aquellos vehículos que cuesten menos de $20,000. ¿Es posible aplicar esto? ¿Cómo miran ustedes? ¿Afecta esto al mercado? En efecto, hoy existe un impuesto a la transferencia de dominio de los vehículos usados. La ley estaría promoviendo la eliminación de este impuesto y sustituirlo por uno nuevo de la transferencia de dominio, que sin embargo tiene un margen de apreciación, de discreción, de discrecionalidad, si se quiere, muy amplio para que el Ejecutivo, mediante reglamento, establezca cuál va a ser ese porcentaje y en qué segmentos va a ser más o menos. La ley no dice nada de $20,000, el proyecto al menos presentado por el Ejecutivo. Sí, el proyecto presentado por el Ejecutivo dice únicamente un 5% del avalúo, es la tarifa máxima que se podrá establecer en un reglamento. O sea, la Asamblea Nacional delegaría al Ejecutivo la potestad de establecer la tarifa. ¿Con qué criterios y con qué parámetros? El único que se menciona es el de la progresividad, pero no está claro realmente qué vehículos tendrían tal porcentaje y tal otro. Y recordemos que existen vehículos que son herramientas de trabajo de las personas, de las familias y de las empresas y de la actividad productiva del país. Desde el momento que son herramientas de trabajo, si nosotros empezamos a gravar con más de los 24 tributos que actualmente ya tiene el comercio automotor, lo único que estamos haciendo es encarecer el costo de vida de las personas y de la competitividad nacional. Así es que si ese 5%, por ejemplo, se le aplica a un camión, que es un vehículo destinado a una actividad productiva que vale $100,000, pues ¿a quién estamos afectando con ese $5,000 por la transferencia de dominio? Pues esa actividad productiva en particular. Entonces, hay muchas aristas detrás de este margen, de un límite de hasta el 5% que se prevé en el proyecto de ley, que deben ser discutidas en el seno de esta comisión, y nosotros vemos que la verdad no es ni el momento, ni tampoco el mecanismo para lograr el objetivo, que la verdad es el control del lavado de activos. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacen a lo que se discute en la comisión? Porque eso discutía la presidenta de la comisión, de que el impuesto, la eliminación sería con un techo máximo hasta 20,000 y de 20,000 para arriba hasta el 5% de manera gradual el impuesto. El proyecto de ley no dice eso. Si es que la comisión empieza a trabajar en una tabla, por ejemplo, la tabla que directamente la ley establezca, de todas maneras vamos a encontrarnos con problemas serios de impacto a varias actividades económicas y productivas. Les pongo el caso del camión, por ejemplo, y no estamos pensando en el vehículo de alta gama, ni mucho menos. Es un camión que normalmente vale $100,000, o un bus que igualmente, digamos, una empresa adquiere una unidad de estas y a los 2 años, 3 años necesita venderla por cualquier motivo, pues se enfrentaría a un impuesto que sería muy oneroso para esa actividad puntual. Entonces, si se piensa establecer una tabla, con mayor razón necesitaríamos un debate mucho más amplio, mucho más profundo de los impactos que podría tener un proyecto de ley de esa naturaleza. Bueno, yo creo que hay que partir diciéndole la verdad a la gente. Lo que tenemos ahorita es una ley tributaria. Se ha dicho que es el combate al lavado de activos, pero hemos recogido de los distintos sectores las opiniones y a nosotros sí nos interesa que no hay una respuesta en el que ponerle una tasa o un impuesto, ¿no es cierto?, a la compra de vehículos usados signifique necesariamente poder tener una trazabilidad del origen de los recursos. Entonces, tanto la compra como el mismo tributo pueden venir de origen lícito o ilícito. Entonces, realmente lo que estamos hablando aquí es un impuesto adicional. Ahora, legisladora, ¿cómo subsanar eso? Porque, claro, el proyecto contempla esa posibilidad. Bueno, nosotros consideramos que lo primero, lo más importante es que la ciudadanía conozca que se trata de un impuesto. Y creo que la situación económica del país no está para otro impuesto adicional. Así que no, personalmente no estaríamos de acuerdo. Ahora, la presidenta decía que se apunta a la eliminación del impuesto del 1% con una tabla con un peso hasta $20,000 el costo de la eliminación, y de ahí hacia adelante aplicar precisamente este impuesto de manera gradual. Partamos del inicio. La ley se llama la debida recuperación para el combate al lavado de activos. Yo lo vuelvo y repito,
cómo sabemos que el origen de los fondos, que es lo importante aquí, ¿no es cierto?, en combate al lavado de activos, que el origen de los fondos, tanto de la compra del vehículo como del pago del impuesto, venga de origen lícito o ilícito. O sea, la ley no nos garantiza en lo absoluto el origen de los fondos de la compra del vehículo. Lo que estamos haciendo es gravarle un nuevo impuesto a las transacciones comerciales y a la transferencia de dominio de los vehículos. ¿No hay la posibilidad entonces de establecer o de controlar eso, legisladora, de que a través del proyecto se busque un mecanismo para poder evitar de que eso siga sucediendo? O sea, bueno, ya ahorita, ¿no es cierto?, con la nueva ley de lavado de activos que está vigente, esa ley de lavado de activos considera a los patios de vehículos como sujetos de revisión. Entonces ya tienen que cumplir cierta normativa en donde existe una información sumamente completa, tanto del vendedor como del comprador. Y eso tienen obligación de reportar. Las notarías en el momento de la transferencia también. En la ley está prohibida las transacciones en efectivo, por ejemplo. Tienen que estar bancarizadas. Entonces, la ley que está vigente contempla, porque fue una ley que trabajamos durante 4 meses con expertos nacionales, internacionales, con todos los sectores, y contempla ampliamente, y realmente ahí sí hay una búsqueda real del combate al lavado de activos. Asambleísta, pero por ejemplo, en cuanto a su posición sobre los informes que se vayan a elaborar, ¿su postura sería tal vez en contra de lo que se está ahorita proponiendo dentro de este proyecto? Bueno, casi todos los temas tratan justamente, no de la regularización de los sectores, porque creo que eso es importante. La información ya existe y nosotros incluso hemos dado la posibilidad de que se cruce esa información con UAFE, con todos los organismos involucrados. Lastimosamente vemos que todas las partes del proyecto están orientadas a una ley tributaria. No hay una ley realmente de un combate al lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de lo que es los equipos de fútbol, ¿no es cierto?, estamos totalmente de acuerdo que hay que regularizarlos y hay que hacer una sociedad anónima como existe en otros países, pero debe ser tipificada de una manera diferente. No puede ser una sociedad anónima comercial como existe ahora en la Superintendencia de Compañías. ¿Qué han identificado que está sucediendo en los equipos de fútbol, legisladora? Por supuesto, hay muchísima irregularidad cuando vemos que un equipo le debe miles de millones, o sea, millones de dólares a los jugadores, etcétera, y que realmente no se sabe el origen de los fondos. Estamos totalmente de acuerdo que hay que regularlo, pero por ejemplo, tuvimos la presentación de un abogado experto en deporte y estamos de acuerdo con él que es importante hacer una sociedad anónima, pero una sociedad anónima deportiva. Entendamos que el fin de una sociedad deportiva es totalmente diferente de una sociedad como tal, ¿no es cierto? En el uno se busca específicamente solo fines de lucro, en el otro, por supuesto, puede haber un fin de lucro, pero debe ser reinvertido en mejoras de las condiciones de los deportistas, en la implementación de espacios, ¿no es cierto? Entonces, creemos que sí es correcto, pero no con el apuro con lo que están haciendo, porque vamos a dejar un montón de vacíos. Es decir, como para entenderle, no sé si le estoy entendiendo bien, es decir, que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas. Sociedades anónimas deportivas. En la actualidad, la Superintendencia de Compañías, o el país, tiene seis modalidades de asociaciones, de tipo de asociaciones, ¿no es cierto? Sociedades anónimas, compañías limitadas, etcétera. Lo que estamos planteando es que sí necesitamos tener una sociedad anónima, pero una sociedad anónima deportiva, que debería está regida también por el Ministerio del Deporte, como también por la Superintendencia de Compañías. Para conocer quiénes son los aportantes. No solamente para los aportantes, pero sí es importante poder regular el lucro que va a tener esa sociedad, porque no es como cualquier empresa, tiene otras condiciones. El deporte tiene otras condiciones que son justamente la posibilidad de mejorar la calidad de vida. ¿Cómo hacemos con esos hinchas que a lo mejor no tienen los recursos, pero ustedes saben que sufren, lloran y viven la camiseta? ¿Qué pasa con esos activos intangibles que tienen los equipos? Llámese escudo, himnos, barras, o sea, todo eso debería estar regulado de una manera correcta dentro de una sociedad anónima deportiva. Pero ahí retomo la pregunta, pero al momento de convertirse en sociedad anónima deportiva, eso, como para entender, obligaría sí a transparentar quiénes son los aportantes. Por supuesto que sí, o sea, de eso se trata, de poder saber de dónde vienen los recursos e incluso que se puedan financiar de manera más expedita y legal, porque al momento de ser una sociedad anónima pueden sacar a la venta acciones en vez de endeudarse, ¿no es cierto? Podrían ampliar su paquete accionario y poder sacarlo a la venta de la bolsa de valores. O sea, puede funcionar como una empresa, pero tenemos que entender que es una figura especial, que es lo que está funcionando en todo el mundo, y creo que
No necesitamos inventarnos el agua tibia. Hay veces que las cosas buenas de otros lugares podemos copiar. O sea, la idea es evitar la tentación del narcotráfico. Por supuesto, y no solamente narcotráfico, estamos hablando de, en general, recursos ilegales, ¿no es cierto?, de corrupción, o sea, y también poder un poco transparentar y saber quiénes son los mayores accionistas de esos equipos, porque muchas veces hemos visto que lastimosamente no solo hay una orientación deportiva, sino también a veces incluso política. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Genaro Baldión, quien es presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, quien nos acaba de dar detalles de cuál es esta propuesta y cuál es su opinión acerca del proyecto del Ejecutivo sobre la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos. Este proyecto, hay que recalcar que su propuesta se plantea para poder regular los patios de autos usados y eventualmente también los vehículos o la transferencia de vehículos usados. También escuchamos de este pronunciamiento por parte del presidente de la asociación, en donde él señala que desde su propuesta debería existir una interconexión para poder fortalecer el sistema de registro vehicular y que esté articulado con el sistema de lavado de activos. Y también señaló que este no es el momento adecuado para que se incluya un nuevo impuesto a quienes hagan estas transferencias de vehículos usados. También escuchábamos el pronunciamiento de la asambleísta María Mercedes Derbs, quien señaló que esta propuesta económica no facilitaría ni tampoco ayudaría a combatir el lavado de activos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.